¿Cómo elegir un tema de investigación? En este video te voy a enseñar algunas recomendaciones para elegir tu tema. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es hacer una investigación de tu área. Quizás estás estudiando alguna carrera o estás trabajando en algún lugar en particular, entonces en ese lugar quizás necesiten investigación o necesiten responder algunas preguntas que pueden ser profesionales, pero también pueden ser de investigación. Entonces, puedes buscar una pregunta de investigación o puedes buscar un área en particular o un tema que necesiten investigar o quizás viene desde tu propia experiencia y puedes desarrollar una investigación bajo esa observación o a partir de esa observación. Entonces después tienes que realizar el ejercicio de buscar información acerca de ese tema. Quizás estés desarrollando un área demasiado consolidada donde hay mucha información o quizás no, quizás esa área sea incipiente en el conocimiento, entonces quizás tu valor y tu investigación va a ser mayor. Entonces, puedes hacer una lista también de temas y de palabras claves para buscarlas en las bases de datos y encontrar estos artículos o encontrar a los autores que ya sigan esta línea o que ya tengan publicaciones del tema. Entonces vas desarrollando un criterio y vas desarrollando también formas para investigar, porque si tú lees otros autores, te vas a dar cuenta del diseño de investigación, la metodología de investigación, los tamaños muestrales o también las personas, los participantes, si es investigación cualitativa y cuáles son los resultados o los principales resultados. Entonces, esa información te encamina para hacer tu propia investigación. Y también lo que es útil es, sobre todo en salud, es identificar aquellos aspectos éticos de la investigación. Siempre nosotros en investigación tomamos una línea o tomamos un tema y también vemos la relevancia y además vemos la ética. Por ejemplo, si vamos a estudiar farmacoterapia, no podemos estudiar farmacoterapia con embarazadas, porque eso sería antiético. Si vamos a investigar sobre algún tema en particular con personas con alguna patología, tenemos que tener cuidado de que esas personas no tengan un daño por esta investigación. Entonces tiene que estar todo protocolizado. En otras ciencias o en otras áreas de salud o otras áreas del conocimiento, no es tan relevante la parte ética, pero sí, de todas formas, hay que tenerlo en cuenta. Ver, por ejemplo, los 4 principios bioéticos en el caso de salud y en el caso del manejo de datos en otras áreas, por ejemplo, informática o ingeniería, también tener en cuenta que esos datos tienen que ser privados y esos datos solamente se tienen que manejar para la investigación. Entonces, esos aspectos éticos los tengo que trabajar y los tengo que protocolizar. Habitualmente pasamos por un comité de ética y el comité de ética nos da el pase para seguir investigando. Si no, no hay problema. O por ejemplo la experimentación con animales. Ya eso está de a poco dejando de utilizarse, pero de igual forma hay algunos protocolos de investigación donde hay animales. Entonces, todos esos aspectos hay que evaluarlos. Entonces, una vez que ya tengo mi tema de investigación o mi área y veo que no hay limitantes éticas, puedo seguir al siguiente paso. Entonces aquí también yo puedo unirme a otros grupos de investigadores. Entonces puedo seguir una línea de investigación en particular. Por ejemplo, algunas veces en las universidades hay un profesor que sigue una línea de investigación y los alumnos o compañeros de trabajo también colaboran con ese profesor o con algún líder de investigación. No necesariamente puede ser un profesor. Entonces, siguen esa línea y desarrollan ese tema en profundidad. Con experimentos, metodología cuantitativa o metodología cualitativa, metodología mixta. Entonces, puedo unirme a un grupo de investigación en particular.
También tengo que analizar el impacto social y el impacto científico, o ver el contexto histórico, o también ver el contexto temporal. Para el año 2020 era muy importante hacer investigación sobre el COVID-19, porque necesitábamos saber cómo se transmitía, cuál era la forma de infección o cómo infectaban las personas, cuáles eran los tratamientos, los efectos secundarios de los tratamientos, etc. Entonces, esa información era relevante para todos, porque necesitábamos saber del virus. Y era un virus nuevo para el ser humano. El coronavirus está en el ambiente, nosotros algunas veces nos enfermamos de coronavirus, pero no de COVID-19. Entonces, era muy, muy valioso hacer investigación sobre el COVID. Entonces, la relevancia social y científica era alta. Y al final, cuando ya tengo toda esa información lista, puedo hacer la pregunta de investigación y seguir con la investigación. O quizás ya la pregunta de investigación la tenía hecha o ya había sido levantada por otras personas en mi lugar de trabajo o institución y yo sigo con esa pregunta. Pero antes tengo que revisar qué dicen los autores, tengo que revisar la factibilidad ética, etc. Entonces, después, para delimitar más el tema, puedo hacer la pregunta ¿qué? ¿Qué es el tema? O dar respuesta al tema. ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer, por ejemplo, en alguna institución, en alguna comuna, en alguna región, en algún país. Entonces tengo que delimitar geográficamente la investigación. ¿Cuándo? Quizás durante el año 2022, quizás durante el año 2023 o 22-23. Entonces tengo que delimitar también cuál va a ser la temporalidad. El por qué, la importancia de mi investigación, la relevancia científica y social y el para qué, cuál es el propósito de desarrollar esta investigación. Entonces, una vez que ya tenga todo esto, estoy lista para hacer mi investigación. Y también como dato útil, es muy importante hacer una carta Gantt o un cronograma que puede durar 1 año, 2 años, lo que dure la investigación en su totalidad para dar un orden al proceso de realizar la investigación. Entonces, la carta Gantt o el cronograma lo puedo hacer diario o lo puedo hacer semanal o mensual con los avances. Por ejemplo, al principio, recopilación de datos. Después, pasar por comité de ética. Después, hacer la investigación con las personas. O no necesariamente pasar por comité de ética si no hay limitantes éticas en la investigación. O si no estoy estudiando con las personas, sino que solamente con datos, por ejemplo. O sigo otras investigaciones a partir de esos datos o a partir de esa información. Entonces, sigo un orden hasta finalizar con los resultados y con los hallazgos de la investigación. Entonces, ahí termina mi carta Gantt y ahí termina mi cronograma. Entonces, estos son los datos. Espero que te haya gustado. Síguenos en YouTube. También nos puedes escuchar en Spotify. Nos puedes ver en Instagram y en Pinterest.